hablaba del problema de cáncer familiar y que desde ahí le surgió a usted la idea de empezar a formular algo, no para la cura del cáncer con una toma, no, sino con una transformación del pensamiento, de la psiquis del individuo. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo logra esa reprogramación neurológica en las personas? O psicológica, más bien, en las personas. Sí, bueno, dijiste la palabra clave, es neurobiológica, realmente. El libro precisamente lo extiende muchísimo más, aquí voy a compactar la idea. Nosotros, desde que estamos en la barriguita de nuestras madres, aprendemos muchísimas cosas. Le ingresamos muchísima información a nuestro ADN, le ingresamos muchísima información a nuestra mente. Desde que estamos en la barriguita, a los 42 días de nacido, nace nuestra primera neurona. Y 120 días después ya tenemos las 100.000 millones de neuronas que tenemos hoy día, hasta muy poco tiempo antes de morir. Es precisamente en ese proceso en el cual desde que nacemos hasta que morimos que nosotros llevamos valga la redundancia, un proceso de aprendizaje. Formalizamos muchísimas cosas en nuestra vida, una de ellas es la creencia de la enfermedad. Entonces sí, desarrollé una metodología a partir del cáncer de mi madre, mi abuela y mis tías. Pues para mí era realmente una motivación, aparte de un reto gigantesco, el aportarle algo a mi mamá y a mis familiares, que de hecho en ese momento pues no lo pude hacer como yo deseaba hacerlo. Obviamente desde la distancia, mi madre en Estados Unidos, yo en México, pues me dediqué desde ahí, empecé a prepararme, a investigar. Hice mi maestría en neurociencias y luego en biología celular. Comprendí cómo funcionan nuestras células, cómo funciona el sistema nervioso, cómo funcionan nuestras células en el cerebro, nuestras células gliales, nuestras neuronas, porque fíjate que en el cerebro no solo hay neuronas, solo el 30% de las células en el cerebro son neuronas. El resto es otro tipo de células que se pudo demostrar después de que murió este gran científico Einstein, qué era lo que pasaba en nuestros cerebros. Fui investigado durante 20 años. Entonces pude compactar desde la parte científica cómo funcionan nuestras glándulas, hormonas, nuestro sistema nervioso, cómo es que se acidiza la sangre, y pude, retomando tus palabras, pude compactar un sistema integral para enseñarle a la persona a autosanarse. Y esto es algo que, digamos, el loco de Axel no lo está inventando, porque mucha gente que va a decir, bueno, ¿y de dónde sacó eso? Y si obviamente hay algunas personas que trabajan en la ciencia alopática, o sea, la medicina convencional, seguramente a ellos no les gusta lo que yo hablo. Y en las alternativas hay temas como, por ejemplo, el Reiki. Sí, yo soy máster Reiki. Yo hice nivel 1 Reiki. Maravilloso, bueno, podemos terminarlo acá. Yo soy máster Reiki, de hecho trabajo lo que es energía, soy máster Kundalini y aplico códigos cuánticos. Es decir, desde la ciencia, desde la ciencia convencional me salió la ciencia holística, por eso hice algún paso por algunos países donde pude aprender estas cosas. Elaboré un sistema que se llama biocodificación sináptica, es un sistema para reprogramar la mente subconsciente. Es el único sistema para reprogramar la mente subconsciente elaborado por un latino, y es colombiano y es quindiano, fíjate. Reprogramación de la mente subconsciente. Porque exacto, allí es donde se guarda toda esta información. La ciencia ha podido demostrar, la epigenética, la física cuántica, las neurociencias nos han venido diciendo hace muchísimo tiempo que nosotros no heredamos nada. Esto es uno de los paradigmas que yo rompo en mi libro. Nosotros no heredamos las enfermedades, eso es falso. Nunca ha sido comprobado científicamente. De hecho, ha sido mostrado. Hace más de 60 años la epigenética nos mostró que nosotros no heredamos los cánceres como nos vienen diciendo. Eso es falso. No sigamos creyendo en esas cosas. Que heredamos la diabetes, que heredamos la artritis, que heredamos los dolores de cabeza de nuestros padres. No es así. Menos del 5% de las enfermedades son hereditarias. ¿Qué quiere decir, César? Si el 95% de las personas nacimos enterititos, ¿qué hace que en el tiempo las células se vayan degenerando? Y ahí es lo que yo hablo. La mala alimentación, por ejemplo. Bueno, eso es uno de los factores. Pero de hecho hablo de los grandes genios en mi libro, de quienes aprendí, muchos los conocí personalmente, como el Dr. Ray Hammer, que murió el año antepasado, un
personajote que dejó en la ciencia las 5 leyes biológicas. Y este señor nos enseñó cosas maravillosas, como a nivel ontogénico, desde que nosotros somos un embrión, se fueron formando todas las capas de lo que nosotros ahora somos, esto que llamamos cuerpo humano, que nacimos desde una semillita que incrustó nuestro padre después de 300 millones de espermas que liberó para fecundar el óvulo de nuestra madre, y de ahí la explosión de la magia divina, lo que le llamamos vida. Sí. Desde allí nos han venido explicando por qué es que se codificó la enfermedad, por qué se codificó la pobreza, por qué se codificó el odio, la rabia, el rencor, la envidia, todas estas frecuencias de vibraciones bajas. Y tú que eres reikista, conoces que es una vibración, que el genio más genio del mundo hace 100 años lo dijo, Nikola Tesla. Tú quieres comprender el universo, empieza a entender o a hablar de él en formas de energía, frecuencia y vibración. Somos energía. Cada una de nuestras 50 trillones de células genera 1.4 voltios de energía. ¿Qué quiere decir? Tenemos 70 trillones de energía microelectrodos dentro de nuestro organismo, circulando en él. Nosotros a través de un pensamiento podemos encender una bombilla, pero no sabemos hacerlo porque no nos lo han enseñado. No lo dominamos tampoco. Aquí en Occidente nos tienen muy dominados dos formas de entendimiento de la vida, como lo hablo en mi libro. Una la religiosa y la otra obviamente la ciencia pagada por la empresa farmacéutica, que ese es un tema bastante arduo, bastante picante, del que hablo yo en mi libro, porque esto incomoda mucho a estas personas. A ellos no les gusta que hablemos de estas cosas. Entonces, que sí, tengo 169 testimonios de personas que han venido recuperándose de cáncer, son testimonios reales. Muchos de ellos, la mayoría de ellos yo los grabo cuando estamos haciendo las terapias. Muchos de ellos me permiten que yo comparta su historia en mis conferencias, en mis talleres, en mis escenarios, en los lugares donde voy a hablar de esto. Otros por respeto me dicen, mira, está bien que lo grabes, pero no quiero que estés ventilando mi vida por allá afuera. Pero tengo unos testimonios maravillosos. Trabajo además con personas con tendencias suicidas, enseñándoles cómo liberarse las adicciones a través de esta metodología. En síntesis, César, nosotros somos una mente brillante que nos transporta a un cuerpo, ¿sí? Así que hay que comprender esas cosas, que nosotros, esta parte física, esta parte mecánica, que la medicina convencional dice, si se dañó una parte, que miran el cuerpo como si fuera un motor de un carro, yo quito y pongo, así realmente no es como debe de ser. Nos han enseñado a creer en esas cosas, nos han enseñado a creer en la medicina, nos han enseñado a creer que si la persona está enferma, entonces vaya a acudir a la química, pero eso es simplemente un sometimiento. A nosotros nos han hecho creer en ello, pero eso no es así. Yo tengo 43 años, nunca me da una gripa, ni un dolor de cabeza, nada, nunca me enfermo porque no creo en ello. Nunca tomo medicinas y le enseño a mis coaches cómo curarse sin necesidad de tomar ese tipo de cosas. Lo que llama la gente, las enfermedades muchas veces son psicosomáticas. Exacto, bueno, se habló de una ciencia que empezó a investigar este tema de que nuestra psique enferma nuestro soma. Y de hecho, en 1934 un médico maravilloso también, de quien habla en mi libro, el doctor Thurman Fleet, quiropráctico, se volvió muy famoso en Estados Unidos porque empezó a curar a muchas personas. Mucha gente de otras partes de Estados Unidos iban a su consultorio, veía más de 1000 personas diarias, una locura. Este señor se volvió súper famoso en esa época. De él se hizo una película en Hollywood, donde él dijo, miren, nosotros los médicos nunca vamos a curar correctamente a una persona si seguimos atacando un síntoma. Es que el síntoma es la muestra de que algo interno está haciendo efecto de causas externas, como el estrés. Yo soy consultor, trabajo con empresas que me contratan precisamente para enseñarles a ellos cómo liberarse del estrés laboral, enseñarles cómo trabajar con el estrés. Nos dijeron que el estrés es malo. No, el estrés no es malo, lo que pasa es que no lo entendemos trabajar. Hay dos tipos de estrés y hay dos tipos de forma de entender lo que está pasando allá afuera, ¿sí? Está el eustrés y está el distrés. El distrés es el que está dando cáncer, el que está enfermando a la humanidad, el que está haciendo que la gente se suicide, el que está haciendo que las personas se vuelvan locos, el que está haciendo que las personas estén confundidas hoy día. Y el eustrés es un tipo de energía que se produce a través
de la forma como tú interpretas de manera positiva lo que estás viviendo. El ejercicio, por ejemplo, causa eustrés, hace que las células revivan. Nosotros, como evolución humana, necesitamos un poco de ese estrés para poder haber llegado a esta modernidad. Si no, nos hubiésemos quedado en la época de la caverna, ¿ya? Entonces, entender nuestro cuerpo es comprender que somos un espíritu maravilloso, que tiene una mente prodigiosa, facultades superiores prodigiosas, maravillosas, que tiene un ego y que habita en un cuerpo de 50 trillones de células que algún día va a desaparecer. Nuestra parte física tiene un promedio de caducidad, o sea, tiene un tiempo que va a caducir, pero nuestra energía como tal, lo que somos a nivel espiritual, siempre vamos a estar ahí porque siempre hemos estado. Y eso nos tiene confundidos porque no sabemos entender esa parte, César. Ahí me hizo usted recordar algo de uno de los, digamos, como uno de los principios sobre los ejes en los que se mueve la medicina biológica. Sí. No es tratar el cuerpo como tal, sino tratar la psiquis. ¿De dónde le viene esa enfermedad a esta persona? Muchas veces vuelvo al tema